Señor, este proyecto que comenzamos, queremos comenzarlo en tu nombre, bajo tu señorío, Señor. Que este podcast alcance lugares impensados y que llegue a oídos y al corazón de las personas que nunca jamás pensaron que podrían recibir una palabra de Dios. Pido, Señor, que tú establezcas tu reino a través de esta tu palabra. Pido tu bendición en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Hola, bienvenido. Este es su programa Días de Elías con el Pastor Elías. Hoy día quiero compartir con ustedes una parábola hermosa en el libro de Marcos capítulo 4. Dice la parábola del sembrador. Es hermosa, siempre me ha gustado y dice, oíd. He aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino. Y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo al 30, al 60 y al 100 por uno. Ahora, lo más hermoso de esta palabra es que es Jesús mismo quien explica esta parábola. Dice el versículo 14, dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Entonces entendemos que la palabra es una semilla. Y estos son los que junto al camino en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Entonces entendemos que la palabra es la semilla y el corazón es el terreno. Es el terreno justamente. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra vienen los tropiezos. Estos son los que fueron sembrados entre espinos y los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y la codicia y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Entonces aquí podemos ver lo siguiente, que hay 4 tipos de suelo, que representa 4 tipos de corazones: el corazón endurecido, el corazón superficial, el corazón distraído y el corazón fructífero. Y nos damos cuenta que no es solamente escuchar la palabra, sino que la palabra sea atesorada en el corazón. Por eso es que el libro de Santiago nos habla respecto a la palabra, que no tenemos que ser oidores olvidadizos, sino que la palabra de Dios tiene que encarnarse en nuestro corazón, es decir, crear raíz para dar un fruto. Los primeros 3 terrenos, el corazón endurecido, el corazón superficial, el corazón distraído, son corazones improductivos. Por mucho que se escuche, son improductivos porque representan corazones duros y son terrenos improductivos. Y ahí donde están los de junto al camino, ¿cierto? Los que están entre pedregales y los que están entre espinos. ¿Por qué? Porque los que están en el camino vienen a la vez y vienen las aves del cielo y se la comen porque está junto al camino. Entre pedregales, porque sin mucha tierra, poquitito, no tiene profundidad, sale el sol y la quema. Y entre espinos, crecen los espinos y ahogan la semilla. Y el terreno que es altamente productivo es la buena tierra, que da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Ahora, los junto al camino son aquellos que escuchan la palabra, pero que enseguida viene Satanás y la quita del corazón. ¿Qué hace
que nosotros perdamos esa semilla, porque además quiero decirle que la semilla, como bien dice el libro de Pedro, es una semilla incorruptible. La semilla es buena, el problema no es la semilla, sino que el problema es el terreno. Me recuerdo esa palabra que cuando Jesús fue a Capernaum y dice, no pudo hacer tantos milagros, no como en otras partes, no porque Jesús no tuviera poder, ni porque la palabra no era efectiva, sino que por la dureza del corazón de la gente, por la incredulidad. Quién sabe, muchas veces el responsable de que Dios no haga mayor efecto en nosotros no es la palabra ni el predicador, sino que es nuestro terreno. A lo mejor es pedregal, a lo mejor está entre espinos, a lo mejor está a la orilla del camino. No le damos espacio, no queremos que la palabra sea una buena tierra. Por eso, para llevar una vida victoriosa tenemos que ser de un terreno de buena tierra. ¿Por qué? Porque el que siempre la semilla siempre es Jesús. Y la semilla en sí es buena porque es una semilla incorruptible, no se echa a perder, la palabra tiene permanencia, es imperecedera, no se corroe, no se descompone, no está sujeta a corrupción. La palabra de Dios siempre es viva y eficaz. Pero la palabra, la semilla, esta necesita ser concebida en nuestro corazón para que crezcamos. Por eso es que la palabra tiene que estar alojada en nuestra tierra, en nuestro corazón, ser alojada en nuestro espíritu para que tenga fruto abundante. Por eso que dice la palabra, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Hay un momento en que tenemos que escuchar con nuestros oídos, pero también escuchar con nuestro corazón, es decir, desde nuestros pensamientos a nuestro espíritu tiene que ser trasladada, que es el lugar donde se concibe la semilla, donde se concibe el milagro. Dios entonces trabaja las promesas del Señor, pero para que tengan un fruto abundante, pero para que esa palabra tenga un fruto abundante en nuestra vida, en nuestro corazón, esa semilla que es la palabra de Dios tiene que ser concebida. Es por eso que es una semilla. En el Nuevo Testamento, la palabra semilla quiere decir esperma, que quiere decir una semilla con una capacidad de reproducción que es extraordinaria. Siempre la semilla de Dios tiene el efecto para el cual se mandó, para que produjera fruto abundante. Por eso que la semilla de la palabra de Dios está dada para que dé el fruto para lo cual se envió. Por eso que en la semilla va ese condimento necesario para la salvación de personas, para la sanidad de otras tantas, para la transformación de vida, para el cambio de mentalidad, para que se arranque esa depresión, para que venga la bendición que ha sido muchas veces larga la espera. Pero el problema no es la semilla, no es la palabra, sino que muchas veces es la incredulidad de mi corazón, de nuestro corazón. Por eso que cuando María, de 16, 17 años, escuchó al ángel del Señor que le dijo, María, vas a ser mamá, vas a tener un hijo en tu vientre. Y María le dijo, pero ¿cómo hacer esto si no conozco varón? Y el ángel del Señor le dijo, no te preocupes porque el Espíritu Santo hará sombra sobre ti. Y el otro año, en un año más, tendrás un hijo. Su nombre será Emmanuel, Dios con nosotros. Su nombre será Jesús. Y María no había conocido varón todavía, pero quedó la semilla por el Espíritu Santo sembrada. Era Cristo encarnado en el vientre de María. ¿Sabes lo que dice Juan 15, el 7? Dice, si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. ¿Sabes? La gran diferencia, la gran distancia entre escuchar y ver concretados los milagros que esperamos del Señor está en permanecer en la palabra del Señor.
permanencia, sustento, creer profundamente. Y dice, y será hecho. No existe posibilidad de fracaso cuando la palabra se conciba en nuestro corazón. ¿Qué dice el Señor respecto al grano de trigo? Si el grano de trigo no muere, no lleva fruto, pero si muere, eso quiere decir, si se concibe la palabra de Dios, entonces llevará mucho fruto y el fruto permanecerá. Jesús sembrando la semilla en sus discípulos. Entonces vemos que siempre es poderoso Dios en nuestras vidas. A través de la palabra, cuando escuchamos la palabra de Dios, Dios busca corazones sensibles para que haya una concepción de la palabra de Dios en nuestros corazones, en nuestro espíritu. Gálatas 6:7 dice, Dios no puede ser burlado porque todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Cuando Dios siembra en nosotros lo espiritual, entonces lo espiritual da fruto abundante. Si entonces dejamos que Dios siembre en nuestro corazón palabra de vida, palabra de fe, promesa de Dios, entonces el fruto será espiritual, el alimento será espiritual, como nuestro cuerpo físico se requiere de alimento natural, también nuestro espíritu requiere de alimento espiritual, así como nuestro físico requiere del alimento natural, nuestro espíritu requiere de alimento espiritual, y el alimento espiritual es la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios se manifiesta en nuestras vidas, entonces Dios obra de manera poderosa en nosotros. Dice la palabra de Dios que en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Es decir, el Verbo Jesucristo tuvo su manifestación primaria en las cosas que fueron hechas a partir de lo que no era hecho. El Verbo manifestado en la creación. Luego la segunda manifestación fue en la vida de Jesús. Cuando el Espíritu Santo le habló a María, le dijo que tendría un hijo en su vientre. Su nombre, Jesús. Emmanuel, Dios con nosotros. La segunda manifestación, y luego las manifestaciones por doquier, donde nacimos a la vida espiritual, usted y yo y todo el mundo, y hoy día cada vez que la palabra de Dios se hace concepción en nuestro espíritu, entonces nacen milagros, maravillas, nuevas creaciones. Nace entonces gente que no estaba perdida en la vida. Pablo concibió en el Espíritu, dice, hijitos míos, ¿por quiénes vuelvo a sentir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros? Usted dice, ¿cuándo va a llegar mi esposo al Evangelio? ¿Cuándo se van a convertir mis hijos? ¿Cuándo va a haber una verdadera liberación en mi vida? Y a lo mejor Dios a través de esta palabra le está sembrando un milagro en su corazón. A lo mejor a través de creer en esta palabra viene el convertimiento de su esposo, de su hijo, de su esposa, qué sé yo, milagros portentosos, y solamente basta que usted abra su corazón y deje que el Espíritu de Dios conciba en usted el milagro, que es necesario que sea una realidad. Si pudiéramos entender que la palabra de Dios como una semilla poderosa en nuestro corazón tiene que ser amada, tiene que ser hablada, tiene que ser cantada, tiene que ser proclamada, tiene que ser vivida, tiene que ser la que, a través de la que respiramos, es un alimento diario, pero que nos trae una transformación y una creación milagrosa de las cosas para llamar las cosas que no son como si fuesen. Lo invito a que comencemos a llamar las cosas que no son como si fuesen. Y vamos a ver la gloria de Dios en nuestro andar diario. Que el Dios de paz le bendiga y vivamos todos los días el milagro de la palabra implantada en nuestro espíritu. Bendiciones. Señor, este proyecto que comenzamos, queremos comenzarlo en tu nombre, bajo tu señorío, Señor. Este podcast alcance lugares impensados y que llegue a oídos y al corazón de las personas que nunca jamás pensaron que podrían recibir una palabra de Dios.
pido, Señor, que tú establezcas tu reino a través de esta tu palabra. Pido tu bendición en el nombre de Jesús, Señor nuestro.